Lo más grave de esta semana para mí ha sido el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar para aplicar en la próxima legislatura en caso de que Pedro Sánchez sea investido. ¿Por qué? Porque simplemente es una agenda comunista. El punto es que Sánchez necesita los votos de Sumar porque sin los votos de Sumar no hay investidura posible. Ya pasó a lo largo de la legislatura anterior, porque sin los votos de Podemos Sumar, el gobierno se caía. Entonces se creó una dinámica en la cual los comunistas exigen y Sánchez entrega. Pero la dinámica es tal que ahora han aprendido que como la dependencia de Sánchez es total, cuanto más pidan, más le van a dar. Es como un chico caprichoso que pide algo y se lo dan para calmarlo. Entonces el chico pide más y más y más y no hay límite. No es que van a seguir haciendo las mismas cosas que en la legislatura anterior en caso de que logren formar gobierno. Va a ser una agenda todavía más radical. Realmente uno se imagina cómo es posible que a alguien se le ocurran este tipo de medidas porque son empobrecedoras, contraproducentes. Pero si tenemos en cuenta que Yolanda Díaz es una persona a la que le parece bien lo que ocurre en Venezuela, entonces es mucho más fácil entender que todas las medidas que se propone nos acercan en esa dirección, o sea, nos acercan a donde está ahora Venezuela. Son medidas de un intervencionismo total, porque, por ejemplo, ellos dicen que van a reducir la jornada laboral como si ellos fueran los empleadores. Y además dicen que la gente va a trabajar menos, pero va a cobrar lo mismo, insisto, como si los salarios los pagaran ellos. Eso es una expropiación, una confiscación de los patrimonios de los empresarios que, te repito, como ya te conté más de una vez, la empresa promedio en España tiene 5 ocupados. Por lo tanto, es una expropiación a todos los pequeños comerciantes, todos los pequeños hosteleros, etc. Luego, pretenden hacer una ley de usos del tiempo para distribuir el tiempo entre hombres y mujeres. O sea, es que es algo inconcebible. Inconcebible, insisto, desde el punto de vista de una persona que busca el bien común. Pero esta gente no busca el bien común. Yolanda Díaz es una persona que lo que busca es la destrucción de nuestro sistema de libertades y de propiedad privada porque a ella le gusta, insisto, lo que pasa en Venezuela y en Cuba. Por lo tanto, son medidas destructivas. La cosa imperdonable es que el PSOE le haya abierto las puertas del poder a esta gente. Luego, las medidas, o sea, no tiene sentido enumerarlas, pero básicamente se trata de más aumento de gasto público, más aumento de impuestos y más intervencionismo. Hay un párrafo que te resume exactamente la mentalidad con la que está hecho este acuerdo. Dicen, textual, dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, porque para no decir expertos, dicen personas expertas, impulsaremos una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura. Dicha reforma, presta atención, estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos, grandes empresas y patrimonios y renta del capital principalmente, y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias. Tú fíjate, gente que tuvo el cuidado de decir personas expertas, para no decir expertos, deslizan, como quien no quiere la cosa, de que los que hoy se esfuerzan menos, o sea, hoy se esfuerzan menos, lo que quieren transmitir es la idea de que la gente que tiene altos patrimonios son unos vagos, como si los patrimonios le hubieran llovido, digamos, como si, por ejemplo, Amancio Ortega es un tipo que tuvo suerte y entonces le tocó a él, y entonces como él se esfuerza menos, pero es que es una barbaridad. Y además lo hacen simplemente, nosotros vamos a cobrar la misma cantidad de impuestos que en Europa. ¿Pero para qué?
Entonces, la idea estatista de que hay que pagar impuestos porque pagar impuestos es algo bueno en sí mismo, cuando en realidad el dinero con que se pagan los impuestos pertenece al sector privado. Y si tú le vas a meter la mano en el bolsillo a alguien, tienes que saber muy bien para qué lo vas a hacer. Pero esta gente, como es estatista, dice, no, primero te lo quito y luego veo qué hago. Y luego me lo gasto en el Falcon, luego me lo gasto en subsidios a lo que quiera, en apoyar al cine, en lo que se me ocurra. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que corresponde a una sociedad civilizada incluso, porque esto así, que el gobierno se crea con capacidad para quitarte la cantidad de dinero que quiera, para hacer luego lo que ellos quieran, eso es una tiranía más que una democracia. Y quieren avanzar con la progresividad. Y yo sé que siempre machaco con lo mismo, pero es necesario repetirlo. La progresividad es una propuesta que surge del manifiesto comunista. ¿Por qué? Porque Marx creía, con razón, que cuanto más progresivo fuese un sistema, más rápido iba a poder, digamos, demolerse el capitalismo. Por lo tanto, lo que está haciendo Yolanda Díaz es plenamente consciente. Insisto, la barbaridad es que haya llegado al liderazgo del PSOE, votado por las propias bases, un irresponsable, mentiroso, sin escrúpulos, capaz de aceptar esto en nombre del interés general y de la justicia social. Entonces, esto es verdaderamente muy grave. El intervencionismo puede llegar a niveles increíbles porque, como te digo, quieren hacer una ley contra el desperdicio de alimentos, el tema de limitar los vuelos dentro de España, etc. Entonces, hay gente que lo enfoca, y en general casi todos los medios enfocaron esto como diciendo es un sablazo a las empresas porque le van a cobrar 40.000 millones, otros decían 60.000 millones, lo que sea. Yo digo, esto es un error, porque las empresas van a pagar más, pero en realidad todos vamos a pagar nuestro peaje de este plan autodestructivo. Porque si a las empresas no les resulta rentable invertir, no van a invertir. Y si las empresas no invierten, no hay creación de empleo. Y si además las empresas no invierten, no aumenta la productividad, por lo tanto tampoco hay posibilidad de aumentar los salarios de manera sostenible. Por lo tanto, de manera directa o indirecta, todos vamos a pagar este plan. Por eso, lo mejor que podemos hacer es desear fervientemente que esto nunca se aplique, porque las consecuencias van a ser empobrecedoras. Entonces, tú podrás pensar que esto es exagerado, que digo, pero bueno, si al final no pasó nada en la legislatura pasada. Mira, en cada uno de los últimos 5 años, si tú miras el PIB per cápita de todos los países del mundo, en cada uno de los últimos 5 años España perdió un puesto. En estos años nos pasaron Eslovenia, Chipre, Israel, Aruba y República Checa. Por lo tanto, el proceso de decadencia de España ya ha empezado. Lo que pasa que es algo que va muy gradual. Y yo te recuerdo que los venezolanos, y yo conocí gente en el año 99 que me dijo, gente, me refiero a economistas que tenían puestos muy buenos, que justificaban la elección de Chávez porque dicen, tú no te puedes imaginar lo que era la corrupción. Esa gente no tenía ni idea, ni se podía imaginar cómo iba a estar Venezuela 5, 10 o 15 años después. Y lo mismo te puedo decir de Argentina, caso que obviamente conozco muy bien. En los años 60 nadie hubiera imaginado que Argentina iba a estar como iba a estar en los años 80. Tú piensas que hasta el año 80 el PIB per cápita de Argentina era mayor que el de España. Entonces, hubo gente que fue de España hacia Argentina incluso en los años 70 para emigrar en busca de un futuro mejor. O sea, pero el proceso de decadencia en los años 60 ya había empezado con todas las políticas intervencionistas que había puesto en marcha en los años 40 Perón. Y aquí estamos en esa misma dinámica. Nunca hubo una presión tributaria más alta como ahora, ni la mayor cantidad de impuestos que hay ahora. Y entonces, insisto, la dinámica ya empezó. La tenemos que frenar porque luego nos puede pasar como
Argentina o Venezuela. Entonces ahí viene la soberbia europea de decir, no, nosotros estamos en la Unión Europea, aquí no puede pasar nada. No puede pasar nada. ¿Tú quién cree que va a evitar que la Unión Europea va a protegernos de algo? La Unión Europea no nos va a proteger de nada porque ya no nos protegió. Tenemos un presidente que hizo 2 estados de alarma inconstitucionales, nos mantuvo recluidos en nuestra casa de manera inconstitucional y no pasó nada. Por lo tanto, esto es una cuestión de que la gente lo entienda y cuando llegue el momento de votar, vote en consecuencia o simplemente vamos a seguir un camino de decadencia que, insisto, ya ha comenzado, aunque es muy gradual. El segundo punto es la encuesta de población activa, que también se conoció esta semana. Y el primer tema raro es el siguiente. El año pasado, en el 2022, el PIB creció 5,8%. Y con ese crecimiento de casi el 6%, el empleo, el número de ocupados, en los 3 primeros trimestres del año pasado creció un 2%. Este año, el número de ocupados en los mismos 3 primeros trimestres creció casi un 4%, a pesar de que la economía va a crecer en todo el año alrededor de un 2, un poco más de un 2%. Entonces, tú dices, ¿pero cómo es posible? Si la creación de empleo depende del crecimiento de la economía y entonces ahora España crece menos la economía, pero crea más puestos de trabajo, es una cosa rara. Y es una cosa verdaderamente rara, a priori, porque como te decía antes, la creación de empleo depende de la inversión. Porque si tú tienes un restaurante con 10 mesas, tú no necesitas más camareros, excepto que pongas 2 o 3 o 4 mesas más. Entonces lo mismo pasa con una fábrica. Si mantiene la misma producción, no necesita más gente. La va a necesitar en la medida en que produzca más. Bien, tú miras los datos de la inversión en maquinaria y equipo y viene cayendo. Y en 2022 ya era menor a la de 2017 y a su vez era similar a la de 2006. Pero en 2023 está cayendo con respecto a esos datos de 2022. Entonces, la pregunta es ¿de dónde salen esos puestos de trabajo? Entonces se me ocurrió comparar lo siguiente. Mire cuál fue la evolución del número total de ocupados en los últimos 10 años. Tercer trimestre de 2013 a tercer trimestre de 2023. Y el número total de ocupados creció un 23%. Bien. Ahora, tú luego buscas cuál es la cantidad de personas ocupadas que no trabajan. No trabajan porque están de vacaciones, porque están de permiso, porque están de licencia, porque están enfermos, por lo que sea. Bueno, ese grupo de la gente que no trabaja, en esos mismos 10 años creció un 49%. Es decir, creció más del doble que el número total de ocupados. Pero dentro de ese grupo de gente que no trabaja, dices, bueno, ¿y cuánto aumentó específicamente el grupo de la gente que no va a trabajar porque está enferma o tuvo un accidente, en definitiva por una cuestión de incapacidad temporal? Bueno, ese grupo entre el 2013 y el 2023 creció 159%. Entonces, como hay muchos más ocupados que no trabajan, es necesario contratar gente de reemplazo para poder mantener la producción. Entonces, como hay más ocupados, aunque una parte no esté trabajando, si tú divides la cantidad de horas que se trabajan dividido el número de ocupados, te da que el número de horas trabajadas cae. El número de horas trabajadas por persona cae. Pero no cae porque todos trabajen un poco menos, sino porque hay unos que no trabajan y otros que trabajan para reemplazar el trabajo que esos otros no hacen. Si tú miras específicamente los datos de los terceros trimestres de 2014 y 2019, encuentras que en promedio cada ocupado trabajaba 30 horas. Ahora miras los datos del tercer trimestre de 2023 y te encuentras que la jornada media fue de 28,6 horas. Es decir, de media se trabajó 1,4 horas, casi 1 hora y media menos que en la media de los años que van del 14 al 2019. Y entonces llegamos a la conclusión que si ahora estos ocupados de hoy hubiesen trabajado 30 horas en lugar de 28,6,
se podría haber alcanzado el mismo número de horas trabajadas con 1 millón menos de personas. Y ahí encuentras el truco con el cual Sánchez se llena la boca de récord de empleo, que en realidad no es tal. Hay 1 millón de personas que en lugar de añadir a la producción, de crear riqueza, están simplemente cubriendo el trabajo que no hacen otros. Por lo tanto, hay 1 millón de empleos ficticios. Y por eso, cuando tú haces el PIB por persona ocupada, la productividad se cae a pedazos. Si tú miras una serie larga, encuentras que la productividad ahora es similar a la del 2012 y es apenas un 2% mayor a la de 1995. Es decir, en 30 años prácticamente la productividad por persona ocupada aumentó un 2%. Es una catástrofe y esa es la verdadera señal de lo desastroso de nuestro mercado laboral, que por supuesto sigue teniendo la tasa de paro más alta de Europa y especialmente la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Digamos, si fuera poco, con esos dos datos que ya de por sí revelan que el mercado laboral español es un desastre, además de los que están trabajando, como te digo, está tan mal organizada la economía que la productividad está estancada desde hace 30 años. Y te recuerdo que la productividad es la variable clave que permite el incremento de los salarios reales y junto con el incremento de los salarios reales permitiría, por ejemplo, también la sostenibilidad del sistema de pensiones. Porque si al final las pensiones se pagan con salarios, cuanto más altos fuesen los salarios, más sostenible sería el sistema. Pero si resulta que los salarios no pueden crecer porque la productividad está estancada, el sistema de pensiones está, como sabemos, quebrado. Lo que digo es que este crecimiento del empleo es simplemente insostenible, a no ser que España continúe con esta senda de decadencia. Es decir, en la medida en que siga el modelo de Sánchez de seguir creando puestos de trabajo, pero simplemente para cubrir el trabajo que otros dejan de hacer, eso evidentemente no es el camino a la prosperidad general, sino que es simplemente el camino a la decadencia, y que es, te repito, lo que ya ha empezado. Y el tema es que toda la agenda comunista que pactaron el PSOE y Sumar van todas en la dirección del empobrecimiento, o sea que ratifican el modelo de creación de empleo para en realidad reemplazar el trabajo que otros no hacen. Ahora, como siempre digo, en economía, si tú tienes una teoría económica sana, porque tú puedes ser keynesiano, entonces no vas a entender bien lo que pasa en las cosas, puedes ser marxista y tampoco lo vas a entender, pero si tú eres partidario de una teoría económica sana, es decir, la de Mises, la de Hayek, la de Rothbard, vas a encontrar que vas a poder entender los procesos y vas a entender los cómo y los por qué. Ahora, aún teniendo una teoría económica sana, no vas a ser capaz, ni tú ni yo, de adivinar los cuándo, es decir, de acertar con el pronóstico de cuándo va a colapsar este sistema. Pero, insisto, yo hago el paralelismo, imagínate un puente que tú le vas cargando piedras, toneladas, de lo que sea. Y hay una última piedra que hace que el puente no aguante más y colapsa. Es decir, como la gota que rebalsa el vaso. Y con la economía pasa lo mismo, pero en realidad pasa lo mismo, pero de una forma más gradual. Por lo tanto, aunque estemos en proceso de colapso, va a haber gente que te va a seguir diciendo que no pasa nada, que mira, ya el salario mínimo lo han subido y lo van a seguir subiendo y no pasó nada y se sigue creando empleo. Pero son todas cosas acumulativas que van sumando y que en un momento se encuentran, digamos, evidencias más claras. Y una de las evidencias más claras de que vamos mal y que con Sánchez y con Díaz vamos a peor, es lo que dijo Repsol, que con todos estos impuestazos y las medidas que piensan poner en marcha, a Repsol no le salen las cuentas así. Entonces, ese puede ser uno de los momentos simbólicos, ¿no? Es decir, mira, Repsol decidió irse, o Iberdrola decidió irse de España, o cualquier otra empresa decidió irse de España, como se fue ya Ferrovial, no nos olvidemos.
Esto no es como que un día te levantas y España es un país pobre, no, el empobrecimiento es gradual. Y el último tema que te quería comentar era el de la inmigración ilegal, porque se supo que el gobierno no tuvo mejor idea que llevar 140 inmigrantes ilegales desde las Canarias a un pueblo de Cáceres que se llama Malpartida. Desde un punto de vista humano, yo te puedo decir que esos muchachos que se juegan la vida navegando varios días en un bote inflable o lo que sea para intentar llegar a un futuro mejor, me parece admirable por el coraje, porque verdaderamente se están jugando la vida. Y eso desde un punto de vista humano me resulta admirable. También entiendo que desde un punto de vista humano hay que evidentemente evitar que esa gente muera ahogada. Pero la cuestión humanitaria termina ahí, es decir, te salvo, evito que te ahogues y así como te salvé, te rescaté, te llevo de vuelta al lugar del que saliste. Si saliste de Marruecos, te llevo a Marruecos. Si saliste de Senegal, te llevo a Senegal o a donde sea. Este gobierno de mentirosos e ineptos está confundiendo, o mejor dicho, pretende engañarnos con cuál es el alcance del aspecto humanitario. Y entonces nos quieren hacer creer que trasladar sin previo aviso a 140 muchachos de Canarias a un pueblo de 4.000 personas en Cáceres tiene algo que ver con un sentido de humanidad. No, eso no solo no tiene nada que ver con un sentido de humanidad, sino que es otra de las formas con las que los comunistas en el poder intentan socavar las bases de nuestro sistema de libertades. Ellos aspiran a demoler nuestro sistema y una de las mejores formas es meter, cuanto más mejor, gente que no está en condiciones de trabajar porque no saben ni el idioma, no sabemos con qué conocimientos cuentan y que por lo tanto es gente que hay que mantener. Por lo tanto, en un país que ya tiene el sistema de pensiones quebrado, que tiene un déficit fiscal que siempre digo lo mismo, hace 15 años que España paga los intereses de la deuda con más deuda, en ese contexto te traen gente. Solo este caso, que es una gota en el océano, por cada uno de estas 140 personas hay que pagar 50 euros por día en un hotel. Por 140 personas, por 50 euros por día, tienes 7.000 euros por día. Y por mes son 210.000 euros. Pero ya dicen que a lo mejor los dejan ahí hasta fin de año. ¿Tú te imaginas un pueblo de 4.000 personas que de golpe tiene 140 muchachotes caminando por ahí? Un país serio no puede pedirle a una persona que quiere venir a trabajar y hacer las cosas legal y pedirle 1.000 papeles, esto tiene que estar con la apostilla de la Haya o lo que sea, y en cambio una persona que viene violando todas las reglas se le pone alfombra roja y se lo traslada a la península. O sea, se vienen en un bote hasta Canarias y tú, en lugar de devolverlo, les pagas el vuelo a la península. Es que es demencial. Insisto, porque es gente, el gobierno, que no está buscando el interés general, no piensa en el interés general. Lo único que cuenta en este momento es que Sánchez no quiere que los comunistas se enfaden. Y como los comunistas dicen que tienen que venir todos, pues entonces Sánchez no dice nada y Escrivá, que es de los peores ministros que hay, simplemente se dedica a transportarlos y a hacer lo que le diga Sánchez. No es razonable en un país serio que hagan esto. Esto implica premiar al que viola la ley y así comenzamos mal. Tercero, no es gente que pueda estar, no está lista para trabajar, como te dije, y es una pena que se hace todo esto, entre otras cosas, porque España verdaderamente necesita inmigrantes que vengan a trabajar, pero inmigrantes formados de países iberoamericanos con los que compartimos una lengua, una religión, un estilo de vida y que pueden trabajar al siguiente día de haber llegado a España. Entonces, esa inmigración sí. Ahora, este movimiento que está haciendo Sánchez, de manera completamente irresponsable, lo que va a hacer es generar un clima de opinión contrario a la inmigración cuando, insisto, España realmente necesita inmigrantes para cubrir las vacantes
y para mantener la economía funcionando. Una de las funciones básicas de los gobiernos es proteger las fronteras. Y este gobierno no solo no las protege, sino que premia al que entra en España de manera ilegal. Eso es fomentar una invasión, porque lo que están haciendo es, en pequeña escala, una invasión. Eso no es la forma en la que uno tiene para llegar, insisto, a un país a integrarse. Esto es una forma de ejercer violencia. Entonces, insisto, las izquierdas te van a decir que hay una cuestión de humanidad. Pero, insisto, no hay ningún gesto humano en convalidar un acto de violencia. Y violar una frontera es un acto de violencia. Porque además, cuando hablan de humanidad, yo digo, ¿y cuál es el gesto humano que tenemos con la gente que la está pasando mal, pero sin embargo con sus impuestos va a tener que pagar los 210.000 euros por mes para mantener el hotel de estos muchachos que Escrivá y Sánchez y Yolanda Díaz llevaron de Canarias a un pueblo de Cáceres? ¿Cuál es la humanidad? En el tema de la inmigración hay que tener en cuenta que en este caso España es la propiedad común de los españoles, de todos los que trabajamos y mantenemos esto. Si alguien entra sin permiso, es exactamente igual que si se estuviera metiendo en nuestra casa, porque entra sin permiso y lo vamos a tener que mantener. Y uno dice, ¿por qué yo tengo que admitir que alguien entre de manera ilegal y encima mantenerlo? Porque no es algo que haríamos en ninguna de nuestras casas. Tú puedes tener una casa con una parcela de 3 hectáreas, pero así todo, no tienes por qué admitir que una persona entre y acampe dentro de tu propiedad. Entonces, en última instancia, el tema de la inmigración ilegal es una cuestión de derecho de propiedad. En este caso, la propiedad común de los españoles. Por lo tanto, es otra forma de ver que convalidar esto es dañar uno de los derechos humanos fundamentales, que es el de la propiedad. Pero claro, como los que los gobiernan son comunistas que están contra la propiedad privada, ahí, son coherentes con su objetivo de demoler nuestro sistema de libertades, mercados libres y propiedad privada. Entonces, simplemente, el gesto humano es evitar que mueran en el mar, por supuesto, y así como se los rescata, devolverlos de inmediato a donde hayan venido. Y no me digan que no se puede, como decía en su momento Rubalcaba, que hay que hacer acuerdos. No. Si un país es serio y se hace respetar, no hay forma de impedir que con sus propios medios coja a esa gente y la devuelva. Entonces, lo que pasa es que no hay voluntad política, de la misma manera que no hay voluntad política para poner todas las lanchas de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil que sean necesarias para impedir el paso de esos cayucos, botes o como se llaman.